Buenos días, estudiantes de quinto año básico. Hoy nuestra área de estudios es Ciencias Naturales. El tema de hoy es la polinización y los agentes polinizadores. Subtemas: concepto y tipos de polinización, polinización zoófila, polinización anemófila y polinización hidrófila. ¿Qué es la polinización? La polinización es la travesía de los granos de polen desde el órgano reproductor masculino, que es el estambre, hasta el órgano reproductor femenino, que es el pistilo. Hay dos tipos de polinización: la polinización directa y la polinización cruzada. Tenemos que la polinización directa ocurre en una misma flor y se llama autopolinización. El polen de los estambres de una flor caen en el pistilo de esa misma flor. Podemos observar aquí la polinización directa. Mientras que la polinización cruzada, el polen de los estambres de una flor caen en el pistilo de una flor de otra planta de la misma especie. Podemos observar acá la polinización cruzada de una flor a otra. Los agentes polinizadores. La polinización puede ocurrir por varios agentes y dependiendo de los agentes toman su nombre. La polinización zoófila, entomófila, si intervienen los insectos; ornitófila, si intervienen las aves; y quiroterofilia, si intervienen los murciélagos. La polinización anemófila es con la intervención del viento, mientras que la polinización hidrófila es la intervención del agua. Tenemos polinización zoófila. Esta se da por la intervención de animales, sean insectos o mamíferos. Se denomina entomófila, ¿no?, cuando los insectos son los agentes polinizadores. Estos insectos llevan el polen de una flor a otra, atraídos por sus colores, olor o por el azúcar de su néctar. El polen se pega en sus patas o en su cuerpo y pasa de una flor a otra. La polinización ornitófila es un tipo de polinización que es llevada a cabo por aves polinizadoras. Las plantas involucradas en la ornitofilia tienen coloridas flores, a menudo rojas, con largas estructuras tubulares que contienen bastante néctar, y el estigma y los estambres tienen una orientación que asegura el contacto
con el polinizador. Las aves tienden a ser nectarívoras especialistas, con lenguas pelosas, largos picos y capaces de cernirse en el aire o suficientemente ligeros como para poder posarse sobre la estructura de las flores. La quiropterofilia. La quiropterofilia es la polinización de plantas como agaves y cactus, columnares por parte de los murciélagos, que buscan el néctar y polen de las flores. Estos mamíferos visitan las plantas de noche. Las flores poseen aromas más intensos en lugar de colores vivos. Tienen un olor a frutas, agrio, añejo o que sugiere fermentación. Podemos ver aquí, ¿no? Los ágaves y los murciélagos. Todos sabemos que los murciélagos son mamíferos nocturnos. Por las noches ellos aprovechan para ir en busca de estas flores y ayudan en la polinización. Tenemos la polinización anemófila. Se da cuando el viento arrastra los granos de polen de unas flores a otras. Las flores de estas plantas no son de colores vistosos ni olores fuertes. Entre los árboles, la condición anemófila es propia de las coníferas, que tienden a formar bosques monoespecíficos en las latitudes frías y las montañas o de los árboles dominantes en los bosques. Las latitudes templadas como robles o hayas. La anemofilia es también característica de las gramíneas, ¿no? Como el arroz y los cereales, y otras plantas próximas como las ciperáceas, que constituyen formaciones herbáceas abiertas, donde no encuentra obstáculo el viento. Podemos observar aquí, ¿no?, cómo el viento hace que se dispersen para ir a polinizar otras plantas. La polinización hidrófila. El agua cumple tareas dentro del proceso de la polinización. Los polinizadores se dividen en dos grandes grupos: los agentes bióticos, o sea, los que tienen vida, dentro de los que entran los animales, insectos y aves, y los abióticos, dentro del que se encuentra, por ejemplo, el agua. Este mecanismo de polinización, considerado natural, es bastante sencillo. El polen viaja naturalmente en el agua para encontrar el órgano femenino y efectuar la fecundación. En ciertos casos, las gotas de lluvia pueden salpicar y trasladar granos hacia el estigma de la propia especie. En otros, el polen de una flor puede flotar hasta llegar al órgano femenino o trasladarse a través de corrientes de agua para encontrarse con los estigmas. Estos son los tipos de polinización de las plantas. Ahora voy a compartir
la guía que vamos a trabajar, actividades en la sesión virtual. Desarrolla las siguientes actividades. Contesta, ¿qué es la polinización? Elabora gráficos de la polinización directa y la polinización cruzada. Explica los tipos de agentes que intervienen en la polinización zoófila y ubica un gráfico. Investiga sobre los cultivos que dependen de polinizadores. Hemos terminado la clase de ciencias naturales.